Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por seguir acompañándome. Para hoy quiero traerles una reflexión que ustedes mismos me sugirieron frente a la pregunta ¿qué sucedió con aquellos países que dieron apertura a sus economías o flexibilizaron las medidas de confinamiento? Algunos se preguntan, ¿es que acaso era inevitable levantar el confinamiento o el aislamiento? Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas personas ya cansadas del encierro y por otro lado los gobernantes preocupados por el estancamiento de sus economías debieron flexibilizar las medidas. Este asunto es algo que entiende muy bien la Organización Mundial de la Salud. Su director recientemente aseguró que comprendía esta situación, pero que no estamos en una fase en donde esto se haya solucionado de alguna manera. Por el contrario, dijo que el mundo está enfrentando una fase grave y preocupante, pues los contagios continúan. The world is in a new and dangerous phase. Many people are understandably fed up with being at home. Countries are understandably eager to open up their societies and economies. But the virus is still spreading fast. It is still deadly, and most people are still susceptible. La aparición de una segunda ola o un rebrote puede ser esperable. Esto lo dijo Andrew Tatum, el investigador de enfermedades emergentes de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, a la BBC de Londres en mayo. Él aseguraba que no estábamos en un momento en donde se pueda decir que la enfermedad estaba completamente eliminada, pues el 95% de las personas aún continuaban siendo muy vulnerables al contagio de esta enfermedad. En esta misma dirección, el profesor de epidemiología de la Universidad de Hong Kong, Ben Cowling, le dijo a la BBC que hay que revisar muy bien el potencial de infección para volver a propagarse si las medidas se relajan. De hecho, él dice que no se puede hablar de una segunda ola de brote del coronavirus porque esto dependerá del número de casos que lleven a los países, particularmente a los hospitales, a tomar drásticas medidas como por ejemplo liberar algunas camas para crear espacio. Esta es la situación y creo que hasta que no tenga el mundo una vacuna en sus manos para poder contenerlo, pues habrá que adaptarse casi que a la existencia de este virus incontrolable por ahora si no se adaptan las medidas que han recomendado los especialistas. De hecho, Mike Ryan, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, hace algunas semanas dijo que el coronavirus puede resultar ser como el VIH y nunca desaparecer, y nosotros nos tendremos que adaptar a este. Este virus puede volverse otro virus endémico en nuestras comunidades y puede que jamás se vaya. Creo que nadie puede predecir cuándo o si va a desaparecer. Tenemos una gran esperanza. Si encontramos una vacuna muy efectiva que podamos distribuir a todo el que lo necesite, podemos tener una oportunidad de eliminar este virus. Iniciamos con los ejemplos. Para hoy les tengo 5 casos. 3 países europeos y 2 asiáticos. Iniciemos con Alemania. El 6 de mayo, su canciller Angela Merkel dijo que ya se empezaban a tomar algunas decisiones para flexibilizar el confinamiento y la reapertura de algunos sectores económicos después de una larga conversación con 16 líderes de los estados de este país. Sin embargo, solamente para el 10 de mayo ya se estaba registrando la nueva aparición de algunos casos de contagio. Entre las medidas adoptadas después de algunas oleadas de protestas casi que multitudinarias exigiendo la reapertura de la economía, se tomaron decisiones como por ejemplo la reapertura de todas las tiendas, la vuelta gradual de alumnos a clase y la reanudación de la Bundesliga. En su momento, Alemania fue muy exaltada. Sin embargo, después de ver que los casos empezaron a aumentar vertiginosamente, llegaron las críticas. Angela Merkel le pidió a todas las autoridades locales poner freno de inmediato cuando vieran que la tasa de contagios empezaba a incrementarse al pasar del umbral de 50 contagios por cada 100.000 habitantes. De hecho, en Alemania se llegó a estimar
que la tasa de contagio superó el 1.1, lo que significa que una persona llegaba a contagiar a 11 personas. Para decir que esta pandemia está controlada, habría que tener este registro por debajo del 1. Toda la atención se centra en si es posible mantener la infección bajo control a nivel regional, dice. Acojo con gran satisfacción el hecho de que cuando tenemos una incidencia tan alta de infecciones como en el distrito de Gütersloh, se toman medidas de inmediato como el cierre de las escuelas. Tampoco podemos olvidar que los rebrotes se presentaron en plantas de procesamiento de carne y también en lugares de cuidado para el adulto mayor. Quiero traerles ahora el caso de Italia. Recordemos el país europeo que más afectado resultó por los contagios y por los casos de fallecidos. Pues bueno, Italia el 9 de marzo estaba decretando el confinamiento, pero solamente hace algunas semanas empezó a flexibilizar las medidas con la apertura de sus fronteras y hasta hace algunos días con la apertura de algunos bares y restaurantes. Italia comenzó este lunes con la fase 3 de la desescalada, permitiendo la apertura de cines y teatros, uno de los pocos sectores que seguían suspendidos, así como los parques y campamentos para niños. Sin embargo, también registró 26 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance a las 34.371 víctimas mortales y confirmó 303 nuevos contagios en una jornada en la que se hicieron pocas pruebas, informó este día Protección Civil. Vamos a revisar el caso también de España, que el 14 de marzo el gobierno español estaba decretando el estado de alarma. El 26 de abril estaba dando apertura progresiva a algunos sectores y para finales de mayo ya el 70% de su población estaba desconfinada. Se han confirmado 4 focos de contagio en diferentes puntos de España. En Lleida, 95 contagios en 5 días, del 21 al 26 de mayo. Canarias informaba ayer de 214 casos sospechosos localizados. En Murcia se vigila la evolución de la familia contagiada en Archena y los casos de Totana. Episodios que no sorprenden a los expertos. ¿Qué tienen en común Italia y España? Que después de dar esta apertura progresiva a algunas de sus medidas, pues resulta que los contagios no han sido tan dramáticos como países como Corea del Sur. Recordemos lo que en algún video ya les había comentado de Corea del Sur, pues en su momento las estrategias de este país fueron exaltadas por las pruebas a tiempo, los rastreos y los buenos tratamientos. No obstante, se presentó un segundo rebrote en Itaewon, en un barrio que está lleno de restaurantes, de discotecas, y se pudo comprobar que a partir de un hombre de 29 años se contagiaron 85 personas. Entre las medidas que ya habían adoptado para la reapertura estaba la apertura de algunos establecimientos como museos, galerías, bares, restaurantes, entre otros. También el regreso a clase y por supuesto la reanudación de algunas temporadas profesionales de deportes. El 27 de mayo se presentaron 2 focos muy fuertes y de hecho se consideró que estos focos eran los picos más altos en 49 días de contagios. Corea del Sur llevará a cabo inspecciones generales en centros logísticos y endurecerá las pautas para limitar el número de estudiantes que tomarán clases en las escuelas del área metropolitana de Seúl, dijeron funcionarios en medio de una creciente alarma por el aumento de casos de COVID-19. El Ministerio de Educación planea reducir el número de alumnos en las escuelas. Este anuncio se da cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea informaron 58 nuevos casos en las últimas 24 horas y se elevó el total a 11.402. Y hablemos de China, que en su momento ya había dado casi que la victoria por el coronavirus, pero se presentó un nuevo brote en el mercado de Xinfandi, allí en Beijing, en el sureste. Pues bueno, entre las medidas que ahora les tocó empezar a implementar fue sellar varios de las localidades vecinas que fueron declaradas como alto riesgo y también una restricción fuerte en la movilidad. Solamente esta semana Beijing tuvo que elevar su nivel de emergencia y también suspender el regreso a clases por esta nueva oleada. La emergencia sanitaria se elevó al segundo mayor nivel tras el peor rebrote de COVID-19 desde principios de febrero. Un escenario que obligó a dictar medidas restrictivas que este miércoles se ampliaron con la prohibición de viajes no esenciales. Aunque más de 1.000 vuelos entre provincias del país se quedaron en tierra, algunos alcanzaron a escapar.
Algunos expertos ya han advertido que estos nuevos casos de contagio no se pueden considerar como un fracaso a las medidas que ya las autoridades habían adoptado. Se trata sencillamente que hasta que no exista una vacuna va a ser imposible decir que todo llegó a cero. De hecho, Ben Cowling, nuevamente el profesor de la Universidad de Hong Kong, le dijo a la BBC que estamos tomando medidas como por ejemplo el confinamiento que son cortoplacistas, que no pretenden eliminar la enfermedad sino sencillamente bajar los números y los casos de contagio. De hecho, a la BBC le dijo lo siguiente: en este momento es el gran dilema y no creo que haya una respuesta acertada. Los países que mantengan la cuarentena por semanas y meses sentirán el impacto en la sociedad y la economía, mientras que los que no lo hagan sentirán el impacto en la salud de la población y podrán sufrir una segunda ola. Esto nos deja ver en efecto que puede estar en la balanza la salud y la economía. Tal vez sí o tal vez no, pero es una situación casi que una encrucijada, porque en la medida en la que se han flexibilizado las medidas de confinamiento se han presentado nuevos casos. Por ello quiero traerles las dos siguientes conclusiones. La primera de ellas es que puede que se presente una segunda oleada de contagios después de todos los esfuerzos que se hicieron. Es posible, probablemente sí, probablemente no. La reapertura de la actividad económica, terminar con el confinamiento, pues expone muchísimo más a la gente, y hasta que no haya una vacuna casi que es imposible decir que los casos van a llegar a cero. Y la segunda conclusión es que medidas anticipadas muy estrictas en su momento llevan a que países como Nueva Zelanda no tengan rebrotes ni casos tan dramáticos como los que se están volviendo a ver en estos países asiáticos que les mencioné. Ahora solamente quiero añadir algo, que es algo que a mí particularmente me tiene muy pensativa durante esta semana. No sé cómo, con 3.000 casos registrados a diario, se está diciendo que la lucha está ganada, que vamos por buen camino y que ya podemos salir a las calles. Ahí les dejo esta reflexión. Muchas gracias a todos por acompañarme cada semana en estas reflexiones. Recuerden suscribirse a mi canal. En Instagram me encuentran como Macami Sánchez, también asimismo en Twitter. Espero sus comentarios, denle me gusta a este video. Si les pareció oportuno, compártanlo por favor y nos veremos la próxima semana con más reflexiones aquí en mi canal. Un abrazo para todos, feliz semana.